En el planeta Terry, por Líder Luján, tenemos el gusto de saludar a la abogada Karina Orsuza. Buen día, Karina. ¿Cómo estás? Buenos ¿Cómo andás? días, un placer estar acá con ustedes. Bueno, gracias por venir, Karina. Vos ya lo has planteado en alguna oportunidad en este programa, la cuestión de la perspectiva de género en el ámbito de la justicia. He escuchado yo en el tratamiento de los medios del horrible, macabro asesinato, femicidio de esta niña y estas dos jovencitas, el reclamo, ese reclamo, bueno, la justicia tiene que tener perspectiva de género. Yo te pido en primer lugar, Karina, si vos nos podés poner en contexto de qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género en la justicia, a qué nos referimos concretamente, si nos puede dar algún ejemplo para entender mejor cuál es el reclamo que se hace, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta que nosotros cuando incorporamos, Argentina cuando incorporó el femicidio en el Código Penal, no es que incorporó el femicidio y esos 4 renglones que dice que con un agravante al homicidio, sino que adhirió el protocolo para el crimen por el crimen de género. Y ese protocolo, que es latinoamericano, sobre crímenes de género, tiene principal base, o sea, donde más se utiliza es en México, que es uno de los países que tiene un altísimo cantidad de femicidios por año. O sea, es tremendo ahí. Y el narcocrimen está dentro de ese protocolo, porque como también adhiere México, está dentro de ese protocolo, y cuando una mujer es víctima del narcocrimen, conforme a ese protocolo, indistintamente de nuestro pensamiento, de nuestras opiniones, de las opiniones de todos, se tiene que considerar como un femicidio. O sea, esa es la base, por lo cual este caso particular, aparte que tiene un montón de otros condimentos, pero la principal base de por cuál este crimen es un femicidio, sí o sí, independientemente de la opinión de cada uno. Te voy a hacer una pregunta más amplia, claro, Karina, Sí. para poder comprender bien y que también que aquellas personas que por ahí no están bien en el tema. ¿De qué hablamos cuando hablamos de femicidio, digamos? Sí. Porque uno dice, bueno, femicidio es la muerte de una mujer, el asesinato de una mujer por parte de un hombre, esa sería básicamente la definición, o podría ser que un hombre mate a una mujer y no sea un femicidio. Claro. ¿Cuáles son los matices que hay ahí? Claro, por Susa? ejemplo, si uno va, no sé, está en una situación de robo y viene un hombre y te mata, no es un femicidio. Porque tiene que ver con determinadas características. Si bien tiene que ser un crimen violento, o sea, tiene que ser un homicidio, perpetuado por un hombre hacia una mujer, ya eso le da una diferencia de fuerzas, una diferencia de poder físico. O sea, eso ya lo pone en una situación de minusvalía a la mujer. Esos condimentos se darían en cualquier situación. Pero aparte de eso, tiene que haber otro tipo de condimentos que están todos evaluados dentro de este protocolo. Y una de las situaciones es la hazaña con que se mata. No es lo mismo que te maten de un tiro o que te maten con la hazaña que la mataron a estas chicas, por volver al mismo tema. O otra situación también puede ser que sea un familiar, una expareja, pareja, que ese es el más común. O sea, en eso es como que ya la sociedad está en consenso en establecer que en ese caso en particular sí es un femicidio, cuando es una pareja y una expareja. Se concrete el homicidio como se concrete. En ese caso particular sí estamos todos de acuerdo que es un femicidio. Ahora, ¿qué pasa cuando es una tercera persona, un tercer hombre? Que no es parte de la familia, que no es parte del entorno íntimo de esta víctima. ¿Qué sucede en ese caso? Ahí es donde se establece este tipo de dilemas. ¿Es un femicidio o no es un femicidio? Entonces ahí se tiene que recurrir al protocolo. Y el protocolo dice que en este caso En este es un caso, femicidio sí, por estar vinculado con el narco. con el narco. Donde a la mujer se la considera como una mercadería. Si ustedes se fijaron, las mujeres entraron a ese auto, ¿no?, de manera voluntaria. No es que fue un secuestro. Ellas entraron de manera voluntaria a ese auto. O sea, fueron engañadas, hubo una alevosía, hubo una situación de poder, porque esas mujeres
En ese momento que iban era una mercadería, o sea, ya estaban siendo compradas. Ese es otro debate sobre la prostitución. Para mí la prostitución no es un trabajo. Pero esas mujeres estaban siendo... Sí, perdón, Karen, disculpame que te interrumpa. Y muchísimo menos en el caso de una niña de 15 años. No, bueno, ¿No? Claro. eso ya ni me entra en la cabeza. No. Ya ni entra en consideración mía. Pero sí, al margen de eso, sí, muy bien tu aclaración, porque aparte hay una niña menor. Entran de manera voluntaria, o sea, ya hay una situación de poder ahí. ¿Por qué entraría una mujer de manera voluntaria a una situación de la que puede no salir? Porque está siendo engañada. ¿Por qué está siendo engañada? Por sus necesidades económicas insatisfechas, porque estas niñas estaban expuestas a la prostitución, porque eran consideradas una mercadería que habría que comprarlas. O sea, todo eso hace fruto a esta situación para que esto sea un femicidio claramente establecido. Como vos me decís, es muy sencillo de identificar el femicidio cuando es pareja o expareja, o el padre, o cuando es parte de su círculo íntimo. Pero hay que establecer muy bien las pautas y conocer muy bien el protocolo y no desinformar a la gente de que hay otras situaciones donde es femicidio, hay situaciones en las que no. Por ejemplo, en la situación de un asalto, no, porque la persona viene y indistintamente te mata si sos mujer o sos hombre. No le interesa, no tiene saña, no le interesa tu género, ni siquiera... No te engaña, no es que te engaña y te dice, bueno... No ejerce una situación de poder. O sea, viene el ladrón a tu casa, entra o en la calle, en la vía pública, donde sea, indistintamente tu género te mata. Porque quiere hacerse de tus cosas personales, de tus bienes personales. Quiere llevarse sus bienes personales. O sea, no le importa si sos mujer, si sos anciano, si sos niño, no le importa nada. Pero en esta situación en particular sí les importaba. ¿Por qué? Porque fueron engañadas para entrar a ese auto. Y a un hombre no lo hubiesen engañado de esa manera. Porque ¿qué necesitaban? Que sean prostitutas. Entonces sí se tuvo en cuenta su situación de género para este femicidio. Sí, yo me quedé con la palabra que utilizaste hace unos minutos, que es mercadería, ¿no? Que estas personas sean utilizadas como mercaderías y luego que sus vidas sean sus vidas truncadas, digamos, el asesinato de estas mujeres sea utilizado por los victimarios como una herramienta para enviar un mensaje mafioso. Yo honestamente no conozco los detalles del caso, no quiero decir cosas Claro. pero interpreto por lo que he escuchado, por lo que he leído, que bueno, que con el asesinato y además con no sé si la transmisión, pero la grabación Tremendo. macabra de escenas de tortura y demás, estas personas, estos victimarios, procuraron, bueno, enviar un mensaje mafioso, sea opositores en el mundo del narcotráfico, o vaya uno a saber qué, y que estas pobres niñas resultaron la mercadería, la herramienta que ellos, que ellos podían disponer para enviar este mensaje, para hacerlo más sádico, más macabro, más violento, ¿no? Claro, acá en Argentina no es tan común, sí, en Centroamérica, o sea, en México se utiliza muchísimo a las mujeres en las situaciones de crimen de narcotráfico para dar mensajes, son objetos. Entonces, por esta razón, se lo incluyó en el protocolo a los crímenes por narcotráfico, porque son objetos para, como vos bien dijiste, para dar determinados mensajes. Siempre son muy cruentas las muertes, muy cruentas, con torturas, con videos, con incendios. También se utilizan a los niños por esta situación, especialmente en México, es muy común. Y bueno, usted habrá visto Es como una especie de decir, soy capaz de hacer esto, soy capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Exacto. Soy capaz de hacer cualquier cosa con los objetos de otra persona, que es a la que le quiere dar mensajes. Puedo incendiarte la casa, puedo matarte a la mujer, puedo matarte a tu hijo. O sea, son objetos. Las mujeres son objetos para dar mensajes. Bueno, hay toda una discusión, viste, Karina Orsusa, que respecto del feminismo, de las luchas del feminismo y de lo que ha sucedido con las luchas del feminismo en la Argentina en particular, se polemiza todavía respecto de esa frase de bueno, que las feministas
se pasaron 3 pueblos, dicen como que no. llevaron su lucha demasiado más allá y eso ha generado. ¿A vos qué te parece? Tenemos un presidente como Milei, que por supuesto eliminó el Ministerio de la Mujer, tenemos el ministro de Justicia Junio Libarona, que... A mí me parece que si nos hubiésemos pasado 3 pueblos, nos hubiese eliminado toda la estructura de género que estaba instalada en el país. O sea, si nosotros seríamos la mayoría y estaríamos en nuestra situación de poder súper elevado, seríamos las que tendríamos más protección que otras personas. Y nos la sacan cuando pueden, nos la sacan. O sea, el feminismo está muy lejos de ser un poder fuerte. Porque si no nos sacarían con tanta facilidad. O sea, sacaron todas las políticas de género con mucha facilidad. ¿Y cómo pasó eso? Si nosotros somos el poder. Si nosotros estamos pasados a 3 pueblos. ¿Cómo es que sucede eso? No sucede porque el machismo sigue siendo la regla. Y nosotros seguimos siendo la excepción. Y con esta situación de que no me representa, o se pasaron 3 pueblos, o no es un femicidio, o lo que quieran instalar, lo único que hacen es sacarnos derechos que nosotros habíamos adquirido. Porque los derechos en materia económica, derechos sin una protección económica, sin un presupuesto, son derechos que no van a poder ser ejercidos. Porque una mujer que está teniendo una situación de violencia, por más que tenga una perimetral, ¿dónde se va si no tiene dónde irse? Y si el Estado no la apoya, va a terminar muriéndose. Y en el ámbito judicial, ¿cómo están de perspectiva de género? ¿Es una obviedad que no hay mayor perspectiva de género? No, Susa? es muy obvio. Nosotros, las abogadas feministas, tenemos que luchar mucho por los derechos de nuestros clientes, sean hombres o sean mujeres, porque los hombres también son víctimas de machismo. Por ejemplo, me cuesta mucho que mis clientes hombres tengan el cuidado personal de los niños. ¿Por qué? Porque los niños tienen que estar bajo cuidado de la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mujer tiene que estar a cargo de las tareas domésticas, nada más. O sea, ese es el único fundamento en la mente de los jueces. Y de las juezas. O sea, es difícil realmente cambiar todo este paradigma a través de las leyes. Porque las leyes están de hace 10 años, 2015, cambió el código. Y ahí se establecieron muchísimas más leyes, se ampliaron muchísimas más leyes con respecto a género. Y sin embargo, los jueces no cambiaron, siguen siendo lo mismo. Entonces es bastante difícil ahí poder avanzar en esta lucha, sean hombres o sean mujeres, pero tenemos que siempre tener la perspectiva de género delante, inclusive en la defensa de los hombres. Y con el recambio generacional lo mejora un poco porque, bueno, claro, los jueces, las juezas llegan a ser juez y listo, se quedan ahí, digamos, no son electos en votación, quedan ahí, bueno, hasta que deciden jubilarse. Con el recambio generacional, las nuevas generaciones de funcionarios judiciales que pueden llegar a lugares de decisión, Jueces ¿no jóvenes tienen no otra conozco. perspectiva? Claro, no hay directamente. No conozco un juez de 30 años, no existe, no se me presentó nunca a mí adelante. O sea, y hace muchos años que ejerzo, siempre ejercí en el marco familiar. Pero podemos y de tener alguna género. expectativa, porque bueno, conocerás funcionarios judiciales de 30 y pico de años Sí, que algún día serán jueces sí. y pueden llegar a tener una perspectiva de género o no podemos tener mucha fe en el recambio generacional tampoco. Esperemos, si es verdad, que yo no lo creo así, que los jóvenes votaron a Milei, me siento un poco como desesperanzada. Pero yo no siento que fueron en mayoría jóvenes los que votaron en Milei, eso no lo creo, he investigado al respecto y sé que hay una cantidad de jóvenes que lo votaron, pero no creo que sea la mayoría como dicen. Y eso, bueno, me desesperanza un poco. Pero bueno, esperemos que sí, que el recambio sea positivo y que las nuevas generaciones de abogados, no haya más abogadas feministas. Que todas las abogadas
tengan el mismo trato y todos los jueces ya tengan la perspectiva de género incorporada. Así los abogados feministas ya no tenemos que existir más. Abogada Karina Orsuza, muchas gracias por venir a Planeta Un Tele, placer, por venir a Líder Luján, muy amable. Un gusto.